Entonces, empezamos a partir del concepto de lo que es la sociedad democrática, ¿sí? La sociedad democrática ha sido ese modelo de sociedad que nos lo ha presentado como perfecto, en el cual todos vivimos en una democracia liberal burguesa, todos tenemos los mismos derechos, pero que en la práctica, si nos damos cuenta, es el de que tenga más capacidades adquisitivas quien pueda acceder a esos derechos. Uno de los principales ejes fundamentales o pilares que sostiene lo que se llama sociedad democrática es el tema de la manipulación, ¿sí? Entonces, podemos definir la manipulación en un ejercicio consciente de toda sociedad democrática que busca controlar los hábitos y opiniones de todas las personas. La manipulación de la conciencia de la gente no se da porque sí, ¿sí? Eso es una cuestión planeada, estructurada, dirigida, que estudia la conciencia del ser humano y busca que usted desea servir a el sistema en el cual usted se encuentra, en este caso, el sistema capitalista. En términos de la sociedad democrática, existe en lo práctico lo que es la lucha por el poder y vamos a denominar lo que se llama el poder fáctico, ¿sí? O los poderes fácticos. Para comprender la lucha por el poder y el desarrollo de por qué es importante este tema, vamos a aclarar que toda sociedad, todo sistema social tiene tres componentes fundamentales: el componente de lo económico, el componente de lo político y el componente de lo ideológico. En términos de lo que a mí respecta, y hablando ya en un tema más a fondo, el capitalismo como tal también tiene los tres componentes. Cualquier sociedad en la que usted se encuentre tiene los tres componentes. En el capitalismo, si usted analiza, el tema económico es un fracaso, cada vez más desempleo, más desigualdad y demás. El tema político es un fracaso igualmente en el capitalismo. Y ustedes se preguntarán por qué una sociedad o un sistema social que fracasa en dos de sus tres ejes se puede mantener. Es porque el fracaso de lo económico y lo político se sostiene y se legitima y le da más poder a través de lo ideológico, ¿sí? Y la herramienta que utiliza la ideología del sistema capitalista es el individualismo, es decir, el tema del emprendedor, o que usted es la persona responsable de lo malo o lo bueno que le pueda suceder, ¿sí? Y si a usted le va mal en su vida, es su culpa, no del sistema. Entonces, no tiene que organizarse porque es una cuestión individual y demás. Entonces, al individualizar al sujeto y evitar que se asocie, pues se mantiene lo ideológico y logra que el sistema continúe fluyendo. Ahora, como eso es un tema de la lucha de clases como tal, ¿sí? Vamos a mirar quiénes ejercen eso que llamamos poder fáctico, ¿sí? Está, digamos, en la comprensión de la sociedad normal, está que el poder está trabajado por la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Pero si nosotros vamos a la práctica de lo que es la sociedad, encontramos el tema de los poderes fácticos y quiénes lo ejercen. El poder fáctico es lo que llamaríamos la mano invisible que controla el Estado, ¿sí? Por un lado encontramos a la oligarquía de los grupos empresariales, que son quienes detrás de bambalinas denominan al poder político cuáles deben ser las decisiones legislativas. Es decir, sin tomar las decisiones políticas en los entes normales, son los que entran a definir, ¿sí? Sí, va como muy rápido, como que a la carrera. Por el tiempo. Listo. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son quienes también legitiman el Estado y el poder de quienes lo ejercen. La Iglesia, al ser un componente de dominación de masas y conductor de lo que debe pensar una sociedad. Es decir, la Iglesia es como tal una organización que sin ser parte del poder, en lo visible o en lo constitucional, sigue ejerciendo un poder fundamental. Los medios de comunicación masivos, ¿sí?, que son quienes transmiten la información de todos los poderes fácticos y legitiman ese poder. Organismos financieros internacionales, ¿sí?, como la OCDE y demás, que buscan determinar en los países cuál debe ser el seguimiento de su tema económico. Y las organizaciones sociales, ¿sí? Es fundamental entender que en medio de la pelea de la lucha de clases, también las organizaciones tienen ese poder fundamental o buscar cómo se desarrolla la sociedad.
¿sí? Sin embargo, existen las organizaciones no gubernamentales que tienen poder, pero que no responden simplemente a los intereses de los trabajadores, pero también hacen parte de esos poderes fácticos. Cuando todos estos elementos se juntan, ellos lo que hacen es, le denominan al Estado que deben seguir, ¿sí? Y se legitiman, o bueno, ejercen también su control a través de partidos políticos. Eso es lo que yo le preguntaba ayer a Mauricio, ¿y ellos cómo hacen? ¿Ellos se juntan, trabajan por separadito? ¿Cómo hacen? Vamos a andar un poquito más en el tema, vamos a ir como mirando, la verdad es que tengamos unos elementos históricos del desarrollo político y podamos entender estos elementos. Entonces, ya para entrar un poco más en materia de la comunicación y brindar lo demás, vamos a hablar del poder de los medios de la comunicación. Entonces, yo quiero resumirlo en palabras de lo que decía Noam Chomsky, ¿sí? Y es lo cierto es que según el postulado democrático, los medios de comunicación son independientes y tienen la obligación de descubrir la verdad e informar de ella y no reflejar pura y simplemente la percepción del mundo que desean los grupos de poder. Si hablamos en el marco de la sociedad democrática, ese es el deber ser de los medios de comunicación, ¿sí? Simplemente encontrar la realidad y comunicarla tal cual la ve. Sin embargo, como los medios de comunicación son un legitimador de esos poderes fácticos, ellos lo que hacen es generar filtros de la verdad para que no obstruya los intereses de las clases que están detrás de esos poderes. Y vamos a hablar de los filtros de la noticia, ¿sí? Para que la comunicación nos llegue a nosotros, esa comunicación de los medios masivos de comunicación, la redundancia aplica, ellos tienen unos filtros de la noticia, porque no van a permitir que de ninguna forma se cuele algo que no les beneficie, ¿sí? Lo primero que vamos a ver en los filtros de la noticia es la envergadura de la concentración de la propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Los medios de comunicación actualmente, y eso lo podemos ver en Colombia, responden a grupos de poder ya construidos a través de años y años y responden a los intereses de esa clase, ¿sí? Caracol y RCN son ejemplo puntual de eso. No son medios independientes, sino que ellos son parte de un aglomerado de empresas que no son de comunicaciones, pero en las cuales son las que las financian, ¿sí? Y a su vez son dueños del país. Exacto. ¿Sí? Ante la Google, y los demás, también tienen influencia en los medios de comunicación y en los conglomerados empresariales, ¿sí? El segundo es la publicidad como fuente principal de los ingresos. Si ustedes miran las noticias y si usted no está pagando por el canal donde está viendo sus noticias, usted se preguntará dónde vienen los ingresos de estos canales, ¿sí? La parte fundamental y el otro componente que nos manipula mediáticamente o hace una manipulación de la conciencia a través de la comunicación es la publicidad, ¿sí? Hoy todo lo que se publicita genera un modelo y ataca el subconsciente del ser humano. En un ejemplo, si bueno, pues pasó recientemente el tema de durante el último partido de Colombia, ustedes estábamos viendo el partido, pero se cayó la ley de anticorrupción que se estaba proponiendo, ¿sí? Entonces, lo que pasaba era que mientras se estaba debatiendo, se generaba un ámbito de comunicación que sin ser una noticia como tal, generaba y concentraba toda la atención del país, distrayendo de los temas principales. Dependencia de información proporcionada por el gobierno, empresas y otros órganos de poder. Vamos volviendo un poco más al inicio de lo que decíamos con el primer filtro de noticia. Todo lo que nos muestra depende de lo que estos entes le den a esos medios de comunicación, ¿sí? Es decir, el medio no sale a buscar la noticia como tal, sino que depende exclusivamente de lo que le dé el gobierno o lo que le autorice a presentar. Un ejemplo de esto, Mussolini, el fascista italiano, cuando él desarrollaba su propaganda, él tenía una versión muy interesante. Él colocaba el cartel, lo decía, lo ponía en la pared, cogía a la persona que le hacía el aseo y la ponía a explicar el cartel. Si la persona no era capaz de explicar ese cartel, lo que hacía era que lo mandaba a cambiar. Él lo que buscaba era un mensaje que pudiera ser tan simple que todo el mundo lo entendiera, lo asimilara y nunca presentara una contraposición contra él. Porque si el mensaje obliga a pensar, lo obliga a usted a tener una perspectiva crítica de hecho. Por lo tanto, no es conveniente. El principio de orquestación.
La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y, no sé, es que ellos son los principales en esto, el uribismo otra vez. Ellos, cuando realizaron la campaña contra el no, lo que explicó el líder de esa campaña fue exactamente eso. Una mentira repetida 1000 veces fue convertirla en verdad. Entonces ellos explicaban: a los de la costa dijimos que no sé qué, y lo repitieron tantas veces que la gente lo asimiló como una realidad concreta, y así eso se reflejó en una votación. Está el principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a ritmo tal que cuando el adversario responda al público, esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Eso es importante, es una herramienta que sería bueno que la tuviéramos en cuenta. La comunicación es rápida, ¿sí? Si usted se demora en lanzar una noticia o se demora en decir lo que está pasando, el enemigo de clase ya tiene 2 noticias delante suyo que van a opacar lo que usted está denunciando. Y eso aplica en términos de la lucha que desarrollan tanto en el sindicalismo o en cualquier sector de la sociedad. Si nosotros somos lentos en la forma en la que comunicamos, ellos ya van 2 pasos adelante de nosotros, atacándonos en lo social, en lo político, y eso ya nos disminuye capacidad de argumentación frente a lo que está pasando. Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos, sondas o informaciones fragmentarias. ¿Qué es esto? Lo que hacemos referencia a las noticias fake, ¿sí? Entonces, uno de los recientes ejemplos, con el tema de la Corte Constitucional, cuando tumba la parte del Código de Policía del consumo en las calles, por así decirlo, o en los sitios públicos, la vicepresidenta saca un tweet y de unos niños fumando, diciendo que tenía dolor de patria. Hicieron la investigación, el video era de otro país y utilizó una noticia falsa para atacar a la Corte Constitucional, cuando de fondo sabemos que lo que está pasando es un ataque a la división de poderes para ellos seguir ejerciendo el control del Estado. Entonces, utilizan... no hay una ley que lo sancione, que les quite el título, como cualquier persona que se equivoque le quitan la tarjeta profesional o una denuncia o algo. No como tal, no, lo que hacen, digamos, los entes de control, lo que hacen es, los entes judiciales exigen que se retracten de lo que dijeron, y ya digamos que Uribe es uno de los que más se retracta actualmente, ¿sí? Le ha tocado retratarse con Juan Morris, con Daniel Samper y con varias personalidades a las cuales se enfrenta, los acusa, no tiene pruebas y se ve la obligación de retractarse. Pero en términos de la comunicación, no hay nada que le, vamos a decir, como que le dé un piso legal o algo así para que no puedan generar comunicación. La libertad de expresión. Correcto. ¿Sí? Entonces vamos acá. Principio de la silenciación. Acallar sobre las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y simular noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda en medios de comunicación afines. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Utilizan los medios de comunicación, que ya son parte de su poder, para que si el contrario al poder actual, por así decirlo, logra algo bueno, no se visibilice, ¿sí? Entonces, cuando se tumbaron las objeciones a la JEP, el bombo mediático que se dio fue nulo cuando la oposición ganó la votación, ¿sí? Se dijeron 1 o 2 días que se cayeron las opciones de la JEP, pero no fue más el ruido que se le hizo. Pero sí se opacó la noticia con el tema de lo que sacó la Corte Constitucional, y eso aún sigue sonando. Entonces, es poner, invisibilizar las victorias de los demás. ¿Dónde volví a escuchar lo de eso? Correcto, sí, digamos. Eso también, cuando liberan a Santrich por orden de lo que ya se dan las altas cortes, lo que hace el fiscal muy hábilmente se victimiza y renuncia a su cargo diciendo que no concibe éticamente que no se desarrolle la justicia en Colombia. Pero el man
fue uno de los abogados de los que estuvo involucrado en el consorcio de Brecht, pero nunca está respondiendo por eso. Es muy buen ejemplo. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Es decir, lo que hacen en medios de manipulación mediática y manipulación de las masas es llegar con la noticia a lo más altivo de la sensibilidad del ser humano para que usted responda sensiblemente a eso. Entonces ahí surgen frases, vamos, contundentes del último tiempo, como balas lo que hay, o se quita la camiseta y lo pelamos, y demás, o si toca por las malas, toca por las malas, ¿sí? Entonces lo que se genera es una situación en la que lo manipulan usted para hacer unidad sus sentimientos más primitivos y que eso responda en términos de lo político. Y está el principio de la unanimidad. Llega a convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo, creando la impresión de unanimidad. Eso se refleja más que todo en el tema de las encuestas, ¿sí? Cuando se están desarrollando, digamos, más que todo en campañas electorales, sí que Gallup y estas empresas generan encuestas y dicen más o menos quién va ganando. Lo que se busca es un consenso social con el fin de lo que intentan los medios de comunicación es posicionar un candidato, así realmente nadie lo conozca, como pasó con nuestro presidente Iván Duque. ¿Quién lo conocía hace 4 años? Nadie. Y el man llegó a ser presidente, pero porque lo impulsaron a través de una sola campaña y buscaron eso como unanimidad. Ahora la idea es que podamos verlo desde otra perspectiva, digamos, o cómo es analizado desde la perspectiva crítica las estrategias de manipulación, en lo que se denomina el siglo del yo, el tema de la individualización y lo que se ve constantemente en la sociedad. Eso también está basado en lo que habla Chomsky sobre lo que es la manipulación mediática. La primera es la estrategia de la distracción, ¿sí? Que es decorar la realidad para decir que no está pasando realmente nada. En ese caso, digamos que el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios rígidos por las élites políticas y económicas. En el desarrollo del gobierno actual, me encanta ponerlo de ejemplo, lo que vemos es cómo el asesinato de líderes sociales se presenta en el primer momento como un lío de faldas. Es decir, toda la gente que venía muriendo, todos los líderes que venían muriendo, se presentaron como líos de faldas o como problemas de delincuencia común, cuando en realidad es un ataque sistemático a los líderes sociales y a lo que puede generarse como oposición o contrahegemonía de la sociedad capitalista. Está el tema de crear problemas y después ofrecer soluciones. Es decir, los mismos entes de poder generan las problemáticas, pero después ofrecen la solución. Es decir, crean el problema y se ponen a ellos como salvadores. Está la estrategia de la gradualidad. Es decir, cuando necesitan generar más explotación y sacar más recursos de los trabajadores y de los proletarios como tal, lo que hacen es que gradualmente lo programan a usted para que responda a esa realidad de lo que ellos requieren, el tema de apretarse el cinturón un poco, así como lo denominan comúnmente. Entonces le dicen, o también un poco el tema sindical, como con el tema de la gradualidad, la pelea año a año, en vez de ser el tema de los derechos sindicales, se convierte en la pelea por el salario mínimo. Y si ustedes miran el desarrollo de la historia sindical reciente, como que la mayor concentración de movilización sucede en ese caso. Y gradualmente condicionan a los sindicatos a solo pelear por eso, en términos de lo general. La estrategia de diferir. Dice, otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplausión futura, ¿sí? Eso quiere decir, ellos se presentan como, no queremos realizar un aumento de impuestos, pero en términos de que el país lo necesita, todos tenemos que poner la mano en el corazón y hacerlo, porque es lo que toca hacer, aunque no nos guste. Es decir, ellos dicen como no nos gusta, cuando en realidad es una decisión unilateral por parte de los entes de poder. Dirigirse al público como criaturas de poca edad.
era lo que hablamos un poco en los principios de Goebbels, de decir que nos hablan y nos tratan como niños en términos de la información, ¿sí? A más simple sea la información o más simple usted le hable, más usted va a poder notar eso. ¿Quiénes podrían servir de ejemplo para hablar de este tema? Los presentadores de los concursos o los presentadores de algunos programas como Día a Día, ¿sí? Si ayer estábamos en el trabajo y mirábamos que a una persona, a una modelo la pagan por sonreír y jugar ahorcado, ¿sí? Pero entonces lo que buscan es transmitir una información tan simple de que usted se acomode a la realidad, pero en realidad todo está bien, es lo que están diciendo. Y le hablan a usted como de poca edad, porque son presentaciones sin sentido. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Lo que se busca es generar o eliminar toda perspectiva del pensamiento crítico para que usted apele única y exclusivamente a sus emociones. Por lo tanto, y surge el tema de plomo es lo que viene, vamos, que es el tema de despertar el odio o dividir para atacar la paz cuando en realidad se apela a la emocionalidad, ¿sí? Está el tema de mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad, es decir, a menor nivel educativo, menor pensamiento crítico, y con eso la sociedad va a avanzar bien. Es decir, le muestran la ignorancia como un factor positivo, y ahí es un poco, citando a Simón Bolívar, dice: un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Entonces nosotros, entre más ignoremos la realidad y menos luchemos por transformarla, más complicada va a ser nuestra situación real. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Vamos, uno de los mayores representantes sería el alcalde de esta ciudad, que en términos de lo real es bastante mediocre en su formación y comprensión de la realidad de Bogotá. Pero otro caso también un poco raro. ¿Han visto ese video de EPA Colombia? ¿Cómo? ¿Sí? Sí, de EPA Colombia. El mayor logro de esa persona fue hacer ese video. Y se volvió completamente famosa, le dio mucha plata, se volvió cantante, no en términos de la manipulación, sino en términos de la comunicación, y que logremos el objetivo contundente de poder organizar a más y más trabajadores y trabajadoras. El objetivo de la manipulación, ya estamos por terminar, está en términos de hablar de lo que se llaman las mentes alienadas. Vamos, yo quiero resumir esto en la frase de Chomsky, que dice: vivimos tiempos convulsos en los que el exceso de información manipulada nos desinforma, cortinas de humo e hilos que se mueven a la conveniencia de una élite minoritaria reconducen nuestros pensamientos alienados. Es decir, nos encontramos en el marco de una sociedad que es manipulada por un sector muy pequeño de la misma, pero que es la que tiene todo el poder acumulado y que estudia a la gente en masa para poder seguir manipulándolo, ¿sí? Y ya les voy a presentar, para finalizar, un fragmento de otra película que también les voy a resumir pequeñamente. Y yo creo que el tema de la lucha contra la manipulación mediática y entender la comunicación es bastante importante, en el sentido de que la comunicación lo que nosotros transmitamos son los andamios con los que se construye una casa, son los pilares fundamentales con los que podemos mantener y organizar a más y más trabajadores y trabajadoras. Si nosotros no comunicamos nuestros logros, si nosotros no comunicamos y mostramos a la sociedad los verdaderos beneficios y cómo eso mejora las vidas de toda la sociedad, pues nunca vamos a lograr realmente nada. Si nosotros no sabemos comunicar lo que logramos, y nos van a seguir mostrando una contracomunicación, un contragolpe mediático, que es el del sindicalista vago, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos mediáticamente, ideológicamente nos atacan mostrándonos como la parte, por así decirlo, baila de lo que es un trabajador, cuando en realidad todo lo que se les presenta detrás tiene un elemento inconsciente que lo que busca es llegar a lo más profundo de lo que sería la psicología del ser humano. Todo se presenta como quieren que se vea, más no como es en realidad. En ese sentido, las gafas tendrían el pensamiento crítico. Entonces él empieza a analizar y ve que toda la propaganda tiene en sí otro contenido. Y después, en una segunda parte del video, ustedes ven que él está con otra persona y le ponen las gafas y están así como golpeados y demás. ¿Qué creen que puede representar un poco esa escena? El choque con la realidad.
O sea, digamos, si se quita las gafas, pues empieza a haber una realidad totalmente distinta. Y ya cuando vuelve y se coloca las gafas, otra vez observa qué es lo que está sucediendo en su entorno. Es ver cómo esa persona compartió, ¿sí? Compartió lo crítico cuando tenía las gafas y cuando no con otra persona, porque no todas las personas tienen la capacidad de poder reaccionar a esa crítica o de percibirla. La intención parecido cuando uno habla de sindicalismo con otra persona, ¿no? Se habla de sindicalismo y lo primero que va a hablar es lo peor, porque acaban presas, que es una vagabundería, pero cuando realmente uno conoce, el fondo es algo distinto, y uno comienza a ver cómo es realmente y cómo es lo que está sucediendo. Exacto. Pues yo quería aportar esto, o sea, me parece la derecha o el bloque hegemónico como tal, que ya tienen hecho la comunicación clarísimo hace mucho tiempo, por eso es que no se hemos podido como subvertir el orden desde el poder en Colombia. Quería mencionarles de repente una historia que salió hace unos días de encuesta de las personas sobre su apoyo a la presidencia. El 85% no terminó el colegio de los que actualmente están apoyando al presidente Duque, que expresan favorabilidad. Y si ya uno se va a ver quiénes tienen educación superior que lo apoyan, solo el 34%, y las cifras son bastante similares para Uribe. Entonces ellos sí han sabido masificar y vender esa idea que tienen de país, de sociedad y de vendernosla todo el tiempo en comunicación, y somos más bien nosotros quienes nos hemos quedado cortos en herramientas comunicativas para transmitir otros mensajes frente a qué son los sindicatos, frente a qué es lo que se hace, ¿sí? Frente a cuáles son nuestras victorias, reivindicaciones y demás. Pues, por ejemplo, también en este caso me voy a que las gafas son como ese tema de ese velo de la ignorancia, en que también nos hablan de que no conocemos, pero nos mantenemos en el mismo lado. Tampoco le estamos brindando a la gente información diferente. Correcto, ¿no? Sí. En esa escena de pronto también se ve reflejado lo difícil que es hacer entender a las personas o quitarles esa parte, porque ahí muestran es que hubo una pelea, un choque, ¿cierto? Y después él obligó al otro a abrir sus ojos. Bueno, entonces, digamos, esa parte digamos que podemos interiorizar, bueno, creo que la charla tiene éxito en ese poder interiorizar, digamos, lo que es la manipulación mediática y inclusive, digamos, alcanzar a dimensionar bastante de lo de la que sería la reflexión final en este caso, ¿sí? En temas de video, ustedes veían primero una persona tranquila que encontró las gafas y primero se las puso y empezó a ver una realidad y no se lo creía. ¿Sí? No creía absolutamente nada de lo que estaba viendo y se sorprendía y demás. Después de que entendió, no fue capaz de quitárselas, porque sentía la necesidad de seguir mirando qué más pasaba. Después se encuentra con otra persona que es como el mejor amigo y le dice como, vea hermano, póngase esto porque está pasando otra cosa. El otro dice, yo no quiero saber. Eso fue lo que pasó en ese momento en la película, que no sé qué hacemos tan en corto. Yo no quiero saber, ese no es problema mío, yo no me quiero meter. Entonces, a otro decirle eso, como era tan amigo, tuvieron la pelea y le obligó a ponerse las gafas, ¿sí? Vamos, y haciendo un poco referencia a lo que sería un pensador italiano que era Antonio Gramsci, él decía que en el desarrollo, digamos, de la lucha cultural, vamos, con la pelea ideológica en términos de la sociedad, había tres tipos de personas. Unos quienes desarrollaban el pensamiento crítico y son actores activos dentro de la lucha social, dentro de la lucha de clases. Otros que tienen un pensamiento pasivo, que es decir, que saben que no tienen ni idea de lo que está pasando y prefieren mantenerse dentro de la ignorancia. Y hay otro tipo de personas que digamos que son el grueso de la población que saben que todo está mal, pero deciden no hacer absolutamente nada en el sentido de que no quieren confrontación. Y ustedes analizan en términos, eso es lo que resume la sociedad, aunque Gramsci tiene la cualidad de poder hacer esa reflexión interna de que existen tres tipos de personas en el sentido de las luchas sociales. La tarea del sindicalismo o la tarea de las organizaciones sociales también estaría en poder influenciar esos otros dos tipos de personas. Nosotros, digamos, desde ANER, desde el colectivo de jóvenes trabajadores y demás,
ya desarrollamos un papel activo en la lucha de clases y en lo que es el cambio de la perspectiva social de lo que necesita la sociedad colombiana. Sin embargo, necesitamos generar un papel de crecimiento activo, un papel de comunicaciones activo, un poco lo que decía Lucía, era el tema de no estamos en este momento en la capacidad de generar un medio de comunicación alternativo que nos presente la realidad que está pasando desde la perspectiva crítica. La tarea está en construirlo. Ese es un verdadero elemento y que necesitamos empezar a desarrollar. Y por lo tanto necesitamos llegar a esa población, a esa capacidad y a esa necesidad de población. Necesitamos empezar a mostrar los beneficios de lo que es la lucha sindical y poder lograr todos los objetivos que se están trazando. Como yo saludo el plan que estaban desarrollando antes de mi charla, ¿sí? No sé cuál es lo que se presentaba, genera elementos que nos permiten dar la pelea de cara a esa verdadera necesidad del sindicalismo. El sindicalismo tiene que empezar a pensarse en la sociedad también y empezar a ser parte fundamental en su transformación, que es el papel que realmente se merece el sindicalismo en Colombia y el tema social. Entonces, pues les quería dar las gracias por el tema de la charla. Espero podamos seguir estos espacios. Les damos otra invitación.